¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Un placer daros la bienvenida a este encuentro Ciudad y Motos que organiza El Mundo, Marca, con el patrocinio de los amigos de Acciona. Imagino que la mayor parte de vosotros, de muchos de ustedes, estarán acostumbrados a vivir con cotidianidad cómo se transporta, cómo se mueve y cómo es el movimiento en vuestras ciudades. Hemos descubierto hace mucho tiempo que nos encanta estar con un entorno protegido, cada vez más ecológico y seguramente con ganas de conquistar no solamente el presente, sino también el futuro. El 3% de la población se concentra en las grandes ciudades. Bueno, el 3% de la superficie y el 50% de la población. Incluso hay estudios que hablan que en 2050 aproximadamente seremos 70% viviendo en las grandes urbes. Esto, lógicamente, nos acarrea muchísimos problemas de movilidad y también mirando, como digo, a cómo serán esas ciudades smart a las que todos aspiramos. Hoy, en este encuentro, en este Ciudad y Motos que queremos hablar con importantes invitados, queremos abordar cómo será el presente, cómo será el futuro, cómo es la relación de la moto eléctrica, cómo vamos a ser capaces de convivir todos aquellos que nos movemos a través de diferentes transportes, y lo vamos a hacer además con testimonios de gente del deporte, de un alcalde de una ciudad importantísima a nivel europeo y a nivel mundial, y también, como no, con los amigos de Acciona, que llevan durante muchísimo tiempo sabiendo perfectamente cómo es construir un futuro mejor para todos, trabajando y operando en más de 60 países en los 5 continentes. Ciudad y motos, la movilidad, el motosharing, cómo será la convivencia con los coches eléctricos, los vehículos compartidos, las bicicletas. ¿Están las ciudades preparadas? ¿Están las ciudades dispuestas a que los ciudadanos convivan, compartan cada vez mejor y de forma más racional el suelo urbano? Pues todas estas preguntas y más vamos a intentar abordar en este encuentro virtual en el que también puedes participar. Hay un código QR para todos aquellos que estéis siguiendo este acto en streaming para formular también vuestras dudas y vuestras preguntas. Estamos abiertos, estaremos un ratito hablando de presente y de futuro, aunque este acto lo va a anfitrionar el presidente de nuestra compañía, el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, a quien le cedo gentilmente la palabra. Antonio, cuando quieras. Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias al alcalde por su presencia hoy aquí con nosotros. Muchas gracias también a Acciona, ¿no?, por promover este evento, que yo creo que tiene mucho sentido. Es cierto, la movilidad está en el centro de una gran metrópoli, de una gran ciudad. Está en el centro de la acción de gobierno también de un equipo como el que dirige el alcalde. La movilidad está, desde luego, muy presente en nuestras vidas. Madrid, como se ha dicho, es un gran área metropolitana. Es un gran área metropolitana que, además, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Aquí se da la paradoja de que hablamos de Madrid como área metropolitana y realmente hay 2 administraciones, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, pero es una realidad única, ¿no? Es un poco un misterio de la Trinidad, ¿no? 2 administraciones distintas y una área metropolitana verdadera. En realidad hay 3 administraciones distintas, porque la Administración del Estado también tiene competencias. Pero lo importante en el caso de Madrid es que es una realidad incuestionable. Madrid es de las mejores ciudades del mundo, es una de las ciudades donde hay más calidad de vida, y esto no lo digo yo, esto lo hemos visto en múltiples informes que se publican en todas partes. Madrid es un destino profesional deseado por un montón de profesionales de la más diversa especie en todos los lugares del mundo. Madrid es una ciudad salubre, en donde todas las aguas residuales, por ejemplo, son tratadas. Es una ciudad verde, que tiene una cantidad de espacios verdes y protegidos espectacular. No sé quién me daba el dato, no sé si me lo daba el alcalde, que con Filomena cayeron cerca de 600.000 árboles. A mí me dejó perpleja la cifra, porque digo, bueno, 600.000 árboles, pues ¿cuántos hay en Madrid? Es que hay millones de árboles en Madrid. Madrid es una ciudad sana, porque Madrid es de las grandes ciudades del mundo la que más expectativa de vida da a sus ciudadanos. Y evidentemente esto es por algo, ¿no? Porque los madrileños no tenemos un ADN específico ni un RH
que nos diferencie y que nos dé más longevidad. Por lo tanto, tiene que haber un factor medioambiental que propicie que Madrid es efectivamente una ciudad sana. También es verdad que Madrid tiene unos servicios sanitarios y asistenciales en general fabulosos. Bueno, en relación a la movilidad, Madrid tiene un desafío por delante increíble en los próximos años, porque tiene que atender a un gran proyecto que yo creo no será el único, porque la demanda respecto a Madrid va a ser creciente. Y hay que atender a ese gran proyecto que es Madrid Nuevo Norte, en donde hay un foco puesto en la movilidad, centrando en la nueva estación de Chamartín un punto neurálgico en la movilidad de los madrileños. Pero Madrid, un Madrid tan grande, un Madrid tan próspero, un Madrid que va a multiplicar su población, efectivamente requiere de soluciones ágiles, de soluciones sostenibles. Y la movilidad individual y la movilidad en moto es una solución, sin duda, que va a estar muy presente. Por eso yo creo que hay que felicitar a Acciona por esta apuesta, ¿no? Además, ahora que hemos sabido que se ha despejado el camino para la compra de Silence y poder así, además, fabricar motos eléctricas que permitan ofrecer servicios compartidos en la utilización de este medio de transporte. El alcalde predica con el ejemplo, porque no solo se mueve andando, y a veces no tiene más remedio que moverse en coche, se mueve mucho en moto. Y él sabe las ventajas de este medio de transporte en una ciudad como Madrid, la agilidad que te da, la posibilidad que te ofrece de conectarte. Y yo creo que en ese sentido, hombre, tener un alcalde que tiene las ideas claras es ya una ventaja de cara a la puesta en marcha de soluciones para el futuro. Decía antes, y ya termino, que Madrid es una gran realidad plural, o sea, mezcla de administraciones. Madrid es un gran área metropolitana, Madrid es una ciudad, el alcalde es el alcalde de Madrid. Pero el momento en el que estamos yo creo que es crucial, en el que nos jugamos muchísimo, porque sobre todo Madrid es una ciudad alegre. Es una ciudad alegre y divertida, y es una ciudad también seria y responsable en lo que tiene que serlo. Tiene que seguir siendo así Madrid. La movilidad es uno de los elementos que mejor identifica la libertad de los individuos. Y no digo ya, no quiero hacer política desde aquí, pero no digo ya que en Madrid nos juguemos mucho, en España nos juguemos mucho, en el mundo nos estamos jugando mucho. Porque yo creo que en muchas áreas del mundo está en juego la libertad y hay que apostar por la libertad. Y como digo, la movilidad es una parte esencial de la libertad. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias a todos y deseando escucharos. Pues enseguida vamos a dar comienzo a esta sesión, a este encuentro. Enseguida voy a presentar a todos los invitados que nos van a acompañar en esta horita aproximadamente. Vamos a estar con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no solamente porque es alcalde de Madrid, sino porque además efectivamente es un gran amante de la moto. También nos va a acompañar hoy dos mujeres que aman el mundo de la moto, como Alicia Sornosa, que es la periodista especializada en motor, que además tiene el privilegio de haber sido la primera mujer en habla hispana en dar la vuelta completa al mundo. Además es autora de un libro precioso, 360 grados, una mujer, una moto y el mundo. También enseguida nos hablará de su nuevo libro, una guía preciosa de motivación para viajar, que también podemos encontrar en las librerías. Y nos va a acompañar también de forma telemática Laia Sanz, que es una de las titanas que nos ha dado el deporte del motor en nuestro país, que es 13 veces campeona del mundo de trial y 5 veces campeona del mundo de enduro. Empiezo por las mujeres porque a veces da la sensación de que en el mundo del motor, que el mundo de la moto o el mundo del coche están en un segundo plano y creo que ese tipo de normalización tiene que llegar, porque para mito también, el que nos acompaña también esta mañana, Juan Antonio Corbalán, leyenda del baloncesto español y también médico especialista en fisiología del ejercicio y es uno de los grandes de nuestro deporte. Y no me olvido, cómo no, de los amigos de Acciona, también enseguida nos van a acompañar en este atril, en este estrado,
Ramón Piñeiro, que es el director de movilidad de Acciona, que, como venimos diciendo a lo largo del arranque de este acto, es empresa instaurada en más de 60 países, en 5 continentes, y que conocen perfectamente cómo es este reto de la ciudad, de las motos y de la sostenibilidad. Voy a empezar por el alcalde y voy a empezar preguntándote, te voy a tutear con tu permiso, alcalde, por tu relación con la moto, porque te hemos visto en muchas ocasiones, en muchas imágenes, moviéndote en moto, pero ¿recuerdas tu primera vez en moto? En primer lugar, permíteme agradecer desde luego a Marca y al Mundo y a la Unidad Editorial la organización de estas jornadas. Además, yo creo que es uno de los grandes grupos de comunicación que tenemos en España, y precisamente un mensaje también de solidaridad hacia la profesión periodística, porque yo creo que en estos momentos convulsos que vivimos hay demasiado señalamiento y demasiado hostigamiento, y yo creo que grupos editoriales, comunidad editorial, hacen un gran favor a la democracia, y por supuesto también a Acciona, que es de esas grandes empresas españolas de las que nos debemos sentir profundamente orgullosos los españoles, no solo por la extraordinaria trayectoria empresarial que la avala después de tantos años, sino porque también después de tantos años la sostenibilidad ya es una marca propia de Acciona. Yo creo que todos identificamos a Acciona como una empresa verde. Mi relación con la moto es muy reciente, lo tengo que reconocer. Mi relación con la moto, la primera vez que yo cogí una moto en Madrid no hace tanto, fue prácticamente con 42 años, y voy a cumplir 46, y explico por qué. Porque una pasión ahora mismo que es la moto para mí, porque me parece, desde luego, que desde que la probé ya no he dejado de poder utilizarla en la ciudad de Madrid, con otra pasión, que es el Atlético de Madrid. Cuando el Atlético de Madrid se traslada del Vicente Calderón al Metropolitano, hago un análisis de cuál es la forma más fácil de llegar desde mi casa, y concluyo, ya sea en transporte público, la combinación de metro era complicada, en coche lo descarté porque no es un medio adecuado, desde luego, para ir al Metropolitano, y entonces me fijé en la moto. Y entonces fue cuando me compré una moto. Por tanto, es una relación corta pero intensa. Qué bueno. Juan Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Tu relación con el mundo de la moto, de dónde viene? Porque ser leyenda del básquet, ya te hemos visto, te tenemos en el recuerdo, hemos estado hablando, te miramos con cierta devoción, pero también eres ciudadano, eres madrileño, eres doctor, eres médico, y sabes que además el ejercicio, la moto, la movilidad, todo está relacionado. Bueno, yo agradezco muchísimo que me hayáis invitado a esta reunión y ser compañero con mis contertulios, y tengo que decirte que me sorprendió un poquito. Yo tengo carnet de moto desde que tenía 18 años, pero tengo que decir que me pareció desde el principio un medio excesivamente peligroso para usarlo a diario. Y como todas las cosas, o las usas a diario o es mucho más fácil que puedas tener un percance. Sin embargo, a mí la moto siempre apareció como una posibilidad de futuro, como algo que podía beneficiar. Pero en sí, la moto como tal puede ser muy buena desde el punto de vista de la movilidad y desde el punto de vista del placer que se siente moviéndote en 2 ruedas, pero sin embargo la moto eléctrica, esas comillas de la electricidad metida dentro de un medio de locomoción como la moto, me parece realmente lo esencial. Yo he subido muy pocas veces en moto, pero creo sinceramente que la moto eléctrica y el coche eléctrico han llegado aquí para ocupar un espacio, y ojalá que cada vez sea más preponderante en todas nuestras ciudades, y ojalá que seamos capaces de entender que el futuro, y yo diría que la vida de nuestra civilización pasa, uno de los peldaños pasa porque seamos capaces de hacer coherente nuestra forma de movernos. Las ciudades tienen que ser inteligentes, pero tienen que ser inteligentes y comprometidas. No solamente vale el inteligente que queda muy bonito en los sitios. Para eso tenemos que comprometernos a título personal, a título político, sobre todo de las ciudades, y a título de organizaciones. Y por eso es un placer y un orgullo estar aquí al lado de Acciona, que se ha mostrado como una iniciativa española en el primer nivel de sostenibilidad en el mundo. Enseguida saludo también a Alicia y a Laia, a la que ya vemos en pantalla. Hola, Laia, enseguida estamos contigo y te saludamos. Pero ya que hablaba Juan Antonio Corbalán, Ramón Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con nosotros. Acciona, vas a Málaga, vas a Zaragoza, vas a Madrid, lo puedes hacer con tus 2 cascos. Lo visteis muy claro, ese crecimiento, esa demanda, ese apostar por la moto eléctrica, no sé si es incipiente, si ya lo tenemos todos interiorizados, hay que hacer mucho más trabajo. Bueno, yo creo que suceden varias cosas. La primera es, antes habéis apuntado el desafío global al que se enfrentan las ciudades
respecto a la movilidad, ¿no? La movilidad es una gran revolución, pero es un gran problema. Es un gran problema, sobre todo en términos de externalidades que genera en cuanto a congestión, contaminación, etcétera, etcétera. Y además hay un cambio de paradigma muy particular que apunta el alcalde, y es que estamos pasando de entender la movilidad como el uso de un activo a adaptar nuestra movilidad a la necesidad concreta de ir, por ejemplo, al Wanda. Entonces, en ese sentido, sí que estamos viendo que esta rotura de la dependencia del vehículo privado era una oportunidad enorme para, por fin, potenciar la electrificación y el uso de una movilidad racional. Racional en el sentido que un vehículo que ponemos en la calle se usa por 30, 40, 50 clientes diferentes, no está el 96% del tiempo totalmente parado, es eléctrico y además es eléctrico de origen renovable, que esto es muy importante. Desde Acciona nos aseguramos que el origen de la electricidad sea renovable para que estemos descarbonizando de forma efectiva ese transporte, y además estamos liberando espacio público porque es un vehículo ligero, que no genera tráfico de agitación, es decir, que no estás dando vueltas para aparcar, sino que lo puedes aparcar de forma relativamente rápida, y pensamos que forma parte del futuro de la movilidad de las ciudades. Hola Alicia, muy buenas. No creo que ninguno podamos contarte a ti cómo es la relación del ser humano con la moto, ¿verdad? Muchas gracias primero por haberme traído hasta aquí con vosotros para pasar esta fantástica mañana hablando de cosas que me gustan como motos y movilidad y futuro. La moto lo que tiene es que te regala minutos o no te los roba, minutos de vida, y además la sensación de ir siempre encima de una moto es totalmente distinta a la de ir en un vehículo cerrado o en un transporte público. Así que creo que es uno de los mejores medios de transporte que existen por su eficiencia, por su eficacia y por lo que además emocionalmente nos regala la moto. La moto, sí. Sí. Y tú, con tus experiencias y con tus vivencias, hablando de gente con experiencia y convivencia encima de una moto, ¿podemos saludar a Laia Sanz, a nuestra campeona del mundo? La vemos. Hola Laia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Nos escuchas bien? Hola, buenos días. Os escucho un poco entrecortados. Bueno, vamos a hacer preguntas cortitas y así seguro que es mucho más fácil. Estamos hablando de la moto, de la ciudad. Tú eres una mujer que compite con la moto. ¿También convives en tu día a día con la moto? ¿Te desplazas en moto o solo cuando compites, Laia? Bueno, si he escuchado bien la pregunta, la verdad que la moto básicamente es para competir. Yo diría que tengo la suerte de vivir fuera de la ciudad y la verdad que para los trayectos que hago, que son largos, me muevo en coche, pero sí, si viviera en la ciudad, por supuesto tendría moto porque es mucho más fácil moverse que en coche. Alcalde, hablamos de la moto y de cosas como nos dice Ramón Piñeiro, de las necesidades individuales, como colectivo, como ciudad. ¿Las ciudades están preparadas? ¿Hay que hacer un sobreesfuerzo de trabajo para que la dotación facilite el trabajo de la instauración de la moto eléctrica, por ejemplo? Eso imagino que está en la conciencia de todos los alcaldes de ciudades importantes y modernas como Madrid, ¿no? Sin duda, la moto es beneficiosa y si es eléctrica es aún más beneficiosa para una ciudad, la de Madrid, en la que se producen más de 10 millones de desplazamientos al día que hay que gestionar con diferentes alternativas que tenemos que ser capaces de ofrecer a los ciudadanos. Nosotros, respecto al vehículo privado, lo que apostamos es por un modelo en el que consigamos que los ciudadanos tengan una movilidad más barata en términos económicos y en términos de tiempo y que además suponga un compromiso con la sociedad en el ámbito de la sostenibilidad para que dejen el vehículo privado. Y en este sentido, una opción preferente, sin lugar a dudas, son las motos eléctricas. Los retos que a nosotros nos plantea como ciudad fundamentalmente y debido al crecimiento además del motosharing aquí en Madrid es, en primer lugar, generar espacio suficiente para que estén debidamente aparcadas y, por tanto, para que no supongan un obstáculo para los peatones. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo. Yo creo que el grado de civilización que tienen los conductores de las motos en ese sentido y su compromiso para no entorpecer es importante, no obstante lo cual nosotros estamos multiplicando las plazas de aparcamiento para las motos, en este caso las eléctricas, y en segundo término generar condiciones de seguridad para que efectivamente esa sensación subjetiva de la que también hablaba Juan Antonio, pues consigamos eliminarla, ¿no? Y transmitir la idea de que la moto, si se usa con las debidas condiciones de seguridad, no es peligrosa. Estamos trabajando en este sentido en iniciativas desde el Ayuntamiento, como por ejemplo hacemos un proyecto piloto ahora para sustituir las aletas de tiburón en la calle Bravo Murillo por elementos que no supongan un peligro para los motoristas, pero que permitan también la utilización del carril bus por el bus y el taxi, y por tanto que no suponga la utilización para carga y descarga de vehículos. En segundo lugar,
he anunciado aquí, de hecho, que vamos a hacer un proyecto piloto en la avenida del Príncipe de Asturias para que esa imagen tan recurrente que tenemos en Madrid, ¿no?, de que se coloca el semáforo en rojo y las motos van avanzando entre los coches, pues vamos a hacer un proyecto piloto en la avenida Príncipe de Asturias con un carril específico los últimos 70 metros antes del semáforo para que pueda ser aprovechado por las motos y se puedan colocar directamente en primer fila para cuando se abran los semáforos. Pero yo trabajaría sobre eso, generar infraestructura suficiente también desde el punto de vista de la electrificación para las motos que hay, en segundo lugar el espacio público para que estén debidamente aparcadas y en tercer lugar también las condiciones de seguridad necesarias para que los ciudadanos se convenzcan de que la utilización de la moto es razonablemente segura en una ciudad como Madrid. Os lo pregunto a todos, porque todos somos usuarios de coches, yo de moto no, yo la cogí una vez en Castelldefels, que me la dejaba una pequeña Vespino y me comí la puerta del garaje. Se asomaba mi abuela y decía, ¿qué eres? Sito Pun. En vez de Sito Pun, y ya no he vuelto a coger la moto. Nunca se sabe, pero ¿sabemos los madrileños, por ejemplo, tolerar bien los que conducen moto, los que conducen coche, esa armonización? Nos falta trabajo por hacer. Vosotros sois todos ciudadanos de Madrid. Yo, si me permitís, yo creo que poco a poco los conductores de vehículos privados, de coches y bueno, de camiones, van teniendo más cuidado con los motoristas. Hace muchos años, yo llevo yendo en moto por Madrid desde que tengo 14 años, me saqué la licencia de ciclomotor para poder moverme por mi ciudad en el típico Vespino y era muy, muy peligroso. Te comías las puertas de los taxis cuando salía la gente, había que tener mucho cuidado. Ahora es verdad que la gente mira más por los retrovisores, cuando ven que te acercas con la moto, giran el volante, se mueven un poquito, te dejan pasar y creo que sí, que poco a poco la gente se está mentalizando de que la moto necesita pasar adelante, que no es una carrera, que al contrario estás despejando el tráfico y yo creo que también es porque hay mucha más gente montando en moto. Ya no es solo los locos jóvenes o la gente más mayor, sino que hay un rango de edad mucho más grande de mujeres, de padres, de hijas, de primas. Y tienes cuidado, ¿no? No quieres que a tu hijo le pase eso, tú también tienes cuidado con la moto. Y si además montas en moto compartida, pues cuando coges el coche sabes que hay que facilitar un poco el tránsito de estos vehículos de dos ruedas. Creo que sí. Bueno, yo diría que para que la moto efectivamente llegue a su máximo esplendor necesita el compromiso que he dicho antes de las que quieren ser realmente grandes ciudades. Y eso pasa para mí, eso es un concepto quizá individual, por ese concepto de las ciudades 30. Yo creo que igual que se ha hecho un gran esfuerzo de peatonalizar determinadas partes de algunas ciudades, creo que hay que hacer otro esfuerzo para hacer un espacio que sea incluso compartido entre peatones y vehículos fundamentalmente eléctricos. Y creo que si nosotros no hacemos o no tendemos a ciudades 30, ciudades slow, ciudades que todo fluya de una manera más o menos lenta, que la prisa no tenga cabida dentro de esos espacios, que el peatón y el coche participen de una misma superficie sin bordillos, sin volardos, que únicamente determinados sensores, y eso tecnológicamente se puede conseguir ya, vayan marcando por dónde tiene que ir un vehículo y por dónde tiene que ir un peatón. Múnich para mí sería el primer ejemplo de ciudad que yo conocí así ya en los años 80. Hay una pequeña área de San Sebastián que ya es así y eso es lo que yo considero ciudades amables. Ahí es donde a mí me parece que la moto sería una estrella. La moto, y quizás nos estamos olvidando ahora de su hermana menor, que es la bicicleta electrificada, también interesantísima porque no todo el mundo tiene la capacidad de moverse a una determinada velocidad. Sin embargo, la bicicleta permite un mayor rango de edad para el uso. ¿Y por qué no? Hay determinados coches de pequeña dimensión que también tendrían cabida ahí. Pero lo importante es entender que con esa ciudad inteligente nosotros damos felicidad, damos salud a sus habitantes, damos la capacidad de interrelación, de cambiar emociones, de vivir como se tiene que vivir una ciudad y además estamos protegiendo la salud de todos los habitantes de esa ciudad y en general de todos los habitantes del mundo porque no contribuimos a ese efecto invernadero y al calentamiento del planeta y a un montón de elementos que son para mí un peaje enorme, terrible, que está pagando el desarrollo tecnológico que hemos tenido
sin ninguna cabeza. Por eso se han hablado aquí, se ha dicho muchas veces el concepto inteligente. Las ciudades tienen que ser inteligentes y comprometidas, los gobiernos tienen que ser inteligentes y comprometidos y tienen que entender que aquí estamos todos para hacernos un poco más felices, pero las personas que tienen poder tienen mucha más responsabilidad, no es únicamente el poder, sino poder y responsabilidad. Y creo que para mí ese es el reto de la gran ciudad de cara al futuro. Pues yo creo que firmamos todos debajo de lo que acabas de decir, Juan Antonio. Ramón, ¿estamos preparados para convivir bien, como decía Corbalán, como decía las ciudades? ¿Tenemos que hacer un sobreesfuerzo de concienciación? A ver, creo que suceden dos cosas respecto a la pacificación que ha apuntado Juan Antonio. Creo que es importante porque además ahora recientemente la DGT acaba de publicar su reglamento respecto a esta transformación en las ciudades, pero creo que no es nuevo. Yo creo que ya hay una sensibilidad muy profunda en casi todas las ciudades. Y sí que tengo que decir que Madrid es un ejemplo claro y podría atreverme a decir que es el líder en movilidad compartida eléctrica europeo, que muchas veces miramos con complejo otras ciudades del centro de Europa, pero por poner ejemplo, París, que es la gran ciudad de la revolución de la movilidad, que tiene el doble de habitantes en su almendra central, tiene la mitad de moto eléctrica compartida que tiene Madrid, o tiene la mitad de coches eléctricos compartidos que tiene Madrid. Y son vehículos que además tienen un carácter de captación de los trayectos metropolitanos. Antes hablamos de lo difuso que es la frontera entre un municipio y su área de actuación, ¿no? Alrededor de estos municipios periféricos, que son los que realmente están consumiendo trayectos de alto impacto en el medio ambiente, porque se hacen básicamente con vehículo particular, ¿no? Entonces, el hecho de que existan motos eléctricas, que existan vehículos, coches eléctricos que puedan llegar a esa área metropolitana es fundamental. Y ahí Madrid es un ejemplo claro. Y solo por apuntar un último tema, Madrid ha entendido muy bien cómo se deben de ordenar estos servicios, porque en algunas experiencias que hemos tenido también donde la regulación ha sido más intervencionista ha sido un fracaso. Entonces, permitir que se genere un ecosistema de oportunidades, un ecosistema de alternativas para todos los ciudadanos y que se autorregule ese mercado y que queden al final las opciones que son seguras, fiables, rentables y que convivan de forma pacífica en todo el entorno de la ciudad, creo que es fundamental. Ahí es un ejemplo. Pues voy a aprovechar, Ramón, que hablabas de ese Madrid de cogollo, para que el alcalde también nos defina un poco, ¿no? Porque a veces tenemos un poco de dificultad para definir qué es ese Madrid 360, que el alcalde tanto se afana por abanderar, por apadrinar y por decir que por aquí empieza a construirse ese Madrid del futuro, ¿no? Porque mucho quebrado de cabeza ha tenido el cómo hacer una opción que fuera un poco de gusto de todos, alcalde. Sí, es que hay que entender al final que cuando identificamos Madrid se suele identificar con lo que es el interior de la M30, pero hay que recordar que hay más distritos y más población de la ciudad de Madrid, de la M30 a la M40, y que tenemos que dar ese conjunto de alternativas de movilidad. De hecho, yo creo, y tú lo decías, que uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo en el ámbito de la movilidad eléctrica compartida es precisamente llegar más allá de la M30, incluso llegar a todos los municipios de nuestra corona metropolitana. Tenemos la suerte de que contamos con un sistema de transporte público que también pienso que es de los punteros que tiene cualquier capital europea, y eso nos garantiza que ese volumen enorme de desplazamientos que se producen a lo largo de todo el día entre la ciudad de Madrid y nuestra corona metropolitana cada vez más se está haciendo en las debidas condiciones de sostenibilidad. Es decir, es incuestionable que uno de los problemas graves que tiene Madrid es la calidad del aire, por supuesto, y entonces tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos, y dentro del problema de calidad del aire que tenemos, prácticamente el 50% se produce como consecuencia de la movilidad. Por tanto, avanzar en todo aquello que nos permita generar alternativas de movilidad sostenible, y en este sentido la moto eléctrica sin lugar a dudas lo es, al mismo tiempo que también avancemos en la renovación del parque automovilístico que circula por las calles de Madrid, y por otra parte consigamos esa coexistencia pacífica, que yo ahí estoy de acuerdo desde luego de lo que pasaba hace unos años a lo que pasa en estos momentos, y en ese sentido creo que ha sido muy importante la introducción de la bici. Es decir, yo creo que la bici ha concienciado más a los conductores acerca de la fragilidad del que va en la bici, y por tanto la necesidad de hacer una coexistencia con ellos posibilita que en estos momentos yo creo que desde luego podamos decir que la movilidad de Madrid, si no es o si todavía tiene que alcanzar determinados niveles, pero que está por lo menos en el buen camino. Nos alegra. Alicia, hablabas antes entre bambalinas con el alcalde de necesidades para los que sois moteros de toda la vida, incluso habéis estado hablando, permíteme que
que no cite los de récord, sino porque hemos dicho que íbamos a hablar, ¿no? De que incluso hasta la anomalía que supone tener una moto antigua en Madrid que prácticamente la tienes que tener en casa. Bueno, tenemos que distinguir entre motos antiguas y motos clásicas o vehículos históricos. Vale, tú más. Esto no es lo mismo. No es lo mismo una moto destartalada antigua que está mal mantenida que un vehículo histórico o una moto clásica, que ya sus dueños se encargan de que estén en perfectas condiciones y que ya están pasando una ITV, o sea, ya te están dando un certificado de que ese vehículo es apto para la circulación. Entonces, lo que me ha transmitido mucha gente es que le dijera yo al alcalde que qué pasa con los vehículos históricos, con los vehículos clásicos y por qué no podemos acceder al Madrid Central con esas motos que además son motos que se utilizan para trayectos muy cortitos y determinados días. Un domingo para ir a tomar algo a la Puerta del Sol, pues te vas con tu moto clásica que te apetece sacarla y dar ese paseo. Bueno, pues recojo el guante, ¿no? Porque has echado el guante recoge. y hay que recogerlo y decirte que nosotros en este momento estamos trabajando en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que va a establecer un régimen propio y específico para los vehículos históricos, tanto para los coches como para los motos. Creo que es un parque que está protegido, que en este caso la Dirección General de Tráfico es la que lo certifica y nosotros respecto a aquellos vehículos que obtengan esa certificación vamos a establecer ese régimen específico que no solo alude a la posibilidad de circular por Madrid Central, en este caso no afecta a las motos, pero sí también, por ejemplo, a que puedan estar exentos del pago de los parquímetros, entre otras circunstancias, porque con los sistemas que tenemos hoy en día, cuando pretenden introducir la matrícula en las máquinas, en los parquímetros en este caso, no tenemos la capacidad incluso de poder registrarla y alguna otra medida que estamos estudiando presente para los vehículos históricos. Pero creo que daremos respuesta a vuestras demandas en esa ordenanza de movilidad sostenible que tenemos la confianza de poder aprobarla ya en breve. Qué bien, muchas gracias. Yo quería decir respecto a eso que me parece que hay una solución parcial, que sería la instalación en tanto las motos, en todos los vehículos clásicos, motos o coches, de lo que sería se llama tacógrafo, lo que se le pone a los camiones para ver cuánto han rodado. Y entonces, en función... No me gusta mucho porque te limita que tú tienes que hacer X kilómetros al año y si quieres hacer más, ¿qué pasa? Bueno, claro, es que en esta vida, si tú quieres hacer más, nadie te lo puede garantizar, pero lo que sí te digo es que es mejor mover tu moto clásica y que por la contaminación que tengas, si tienes más contaminación, puedes hacer menos kilómetros. Si tienes menos contaminación, puedes hacer más kilómetros. Quiero decir que la ciudad tiene que ser la última beneficiaria. Esto que hablamos de la libertad está muy bien, pero si la libertad agrede a los demás, ya deja de estar tan bien. Y yo he tenido un coche de 26 años, un coche de una marca que a mí me encantaba y he tenido, y yo veía que cada vez que sacaba aquello era un horror, siendo moderno y estando muy bien. Y yo creo que esa podría ser una buena solución. Su coche contamina 10, pues puede caminar 1. Su coche no contamina, pues puede caminar lo que quiera. Y creo que puede ser una solución para motos y que, lógicamente, no sería lo ideal, os limitaría ese placer, pero sería una mejor solución para la ciudad y, sobre todo, para sus habitantes. Bueno, pues mira, son propuestas, son ideas, ¿eh? Claro. Me vais a permitir, porque a Laia San la tenemos temáticamente, la tenemos un poquito más olvidadilla. Laia, tú eres una deportista de élite que ha hecho carrera mundial con la moto, pero también eres una gran convencida de que el deporte y la ecología y un mundo sostenible también tienen un nexo de unión tremendamente importante y siempre que puedes quieres hablar de ello, quieres abordarlo y quieres presumir de que también vosotros tenéis vuestro granito de arena para sumarse a ese mundo sostenible al que todos anhelamos, ¿no? Sí, primero de todo disculparme porque antes no he ni saludado, que estaba más pendiente del sonido malo que tenía que no os podía escuchar. Sí, la verdad que a veces creo que injustamente el motorsport estamos un poco mal vistos, ¿no? Y creo que eso es falso. Al final somos gente que amamos la naturaleza, que la queremos cuidar y bueno, al menos podemos hacer cosas para concienciar a la gente, ¿no? Como el tema de Extreme, con el que estamos con Acciona y Carlos Sainz. Creo que es un proyecto muy chulo que además, pues, aparte de correr en coche, que es lo que nos gusta, pues lo hacemos en sitios muy especiales, ¿no? En sitios pues amenazados. Además se hace en cada sitio en el que vamos pues algún tipo de campaña de concienciación y creo que está muy bien, ¿no? Que la gente vea que nos gustan las carreras, nos gusta dar gas
pero intentando pues eso, mejorar el medio ambiente y mejorar en general, aportando buenos valores. Es importante, porque es verdad que los que tenéis capacidad de llegada, que sois lógicamente adalides del mundo del motor, pues si ese nivel de concienciación lo compartís, seguramente llega más gente. Le iba a preguntar a Alicia, porque dio la vuelta al mundo, ¿te has encontrado muchas ciudades muy incómodas para moverse en moto o alguna que digas tú, te daba gusto darse una vuelta por aquí porque era maravilloso, qué gente más solidaria, qué comprensivos todos? La mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades, tanto de Asia como de África y Sudamérica, son bastante hostiles para el mundo de las dos ruedas. Son ciudades sin ley, sin semáforos, va todo el mundo a lo loco y lo único que puedes hacer ahí es, como decía este famoso karateca, Big Water, my friend, y si todos se saltan el semáforo tú vas con ellos, porque como te pares igual el de atrás te lleva por delante. Europa, Estados Unidos, Australia son los países donde hay más educación vial. En el resto es bastante peligroso y como digo, bastante hostil. El tráfico es caótico, sí, ¿no? Y son ciudades, además, súper contaminadas. No, tenemos suerte de vivir en el continente en el que estamos, porque aunque nos quejemos mucho, estamos muchísimo mejor que en muchas partes del mundo. Antes decía el alcalde una cosa muy importante, y es que no todos viven en el cogollo. Él tuvo que tener la experiencia de la moto porque tenía que desplazarse de su domicilio al nuevo estadio del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, que está en el barrio de Canillejas, en la avenida Arcentales, justo con la M40, que es una de las carreteras de circunvalación de la capital. Ese problema, Ramón, alcalde, os lo pregunto a los dos. Tú coges una moto eléctrica y te puedes mover, pero luego el problema es dónde la dejas, porque o habilitas zonas de aparcamiento o te restringe mucho la movilidad. Eso, tarde o temprano, con una sociedad como la madrileña, y seguramente que se pueda estratificar a muchas otras ciudades donde el ciudadano piensa que se tiene mayor calidad de vida si me voy a vivir al extrarradio, pues es un problema que, en teoría, una realidad que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es un reto logístico, sobre todo para los operadores de la movilidad eléctrica compartida en la ciudad de Madrid, tanto en coches como en motos, pero insisto que desde luego ahí el reto que tenemos, obviamente, es que todas aquellas personas que vienen de fuera de la ciudad de Madrid, básicamente, tengan la capacidad también de moverse por estos medios y, por tanto, que todas aquellas personas que se mueven en vehículo privado. Dicho de otra manera, al final, cuando uno vive dentro de la M30, es muy difícil que uno tenga que coger el vehículo privado, ¿no? Salvo por una necesidad muy específica que pueda tener. Al final tú tienes o bien el autobús, o bien el metro, o bien los taxis, o bien la movilidad eléctrica compartida, o bien la bicicleta, o bien el patinete y, por tanto, insisto, la capacidad de decidir que el vehículo privado es la peor opción en términos económicos, de tiempo y de compromiso con la sociedad. En ese sentido, nuestra capacidad de llegar más allá de los límites de la ciudad de Madrid no viene tanto determinada por el transporte público, que ya es una malla radial que tiene una difícil capacidad de ampliación, más allá, obviamente, de la posibilidad de ampliar el número de trenes o ampliar el número de autobuses, y en segundo lugar viene determinada precisamente por esa ampliación de la movilidad eléctrica que va a permitir que todas esas personas que entran en vehículo privado puedan hacerlo de esa manera y de un modo más sostenible, sin duda. Sí, bueno, ese desafío logístico, gracias a Dios, tenemos una herramienta importante que es la conectividad de los vehículos. Nosotros, en el caso concreto del Wanda, nuestra área de actuación, que le llamamos la geovalla, que es allá donde puedes finalizar un viaje con nuestras motos, el Wanda no está de forma habitual allí, pero cuando había un partido, ahora desgraciadamente no podemos ir al campo, pero cuando había un evento, abríamos una zona porque detectábamos que había una demanda clarísima de clientes que querían acceder a ese punto concreto, a esa matriz, ¿no?, de desplazamiento que le llamamos. Es decir, que podemos amoldar la ciudad a las necesidades de transporte que tienen los habitantes. Y luego, otro punto muy para mí crucial es el elemento vertebrador que tiene el transporte público y cómo el ecosistema de alternativas eléctricas complementan esa oferta. Madrid 360, que es además de la iniciativa del Ayuntamiento, también es la aplicación de movilidad que tiene la empresa municipal de transportes. Puedes programar un viaje intermodal, es decir, sí, primero entender cuándo viene tu autobús y después reservar una moto de Acciona y después coger un patinete. Para mí eso formará parte del futuro de la movilidad. Y al revés, en nuestra aplicación en Acciona se puede ver cuánto va a tardar el siguiente autobús que está más cerca de tu moto. Entonces creo que esta colaboración público-privada, que va más allá de la mera tecnología, sino que hay un intento de construir un camino único de la movilidad, va a ser el futuro. Te quiero preguntar...
recomiendo a todos los que nos están viendo que se bajen la app Mobility 360, que es de la que estaba hablando Ramón y que efectivamente lanzamos hace apenas unos meses y que lo que permite es que cualquier persona en la ciudad de Madrid pueda planificar su viaje en los diferentes modos de transporte, pueda efectivamente coordinarlos, o en tiempos de COVID incluso nosotros le damos hasta la opción de saber el nivel de ocupación del autobús que está llegando, por si prefiere esperar a un autobús que viene detrás y que puede estar más vacío, por si tiene alguna prevención en ese sentido. Por tanto, Mobility 360 es muy recomendable. Está muy bien, alcalde, que no lo hagas porque es de servicio público y siempre seguramente que hay gente que le viene muy útil. Le iba a preguntar a Ramón ya como curiosidad de ciudadano. Seguramente me gustaría que nos hicieras un perfil de cómo es el usuario del motosharing, de la moto eléctrica, y luego en esa situación tan especial que estamos viviendo habrá gente que tenga cierta reserva de coger algo que haya cogido otro. Porque imagino que la obsesión por el 100% de higiene lo tenéis en Acciona y es una garantía para el usuario del servicio, ¿no? Sí. Bueno, si quieres empiezo por la segunda, porque es cierto que era también nuestro temor, ¿no? Que hubiese un miedo al contagio a la hora de coger el vehículo, y desde luego, desde un principio le pusimos muchísimo foco cuando reactivamos justo en plena pandemia la actividad de las motos. Tenemos elementos de hidrogeles dentro de los baúles, retiramos las viseras de los cascos, que era una posible superficie de potencial contacto, pero al final, cuando hemos hablado con nuestros clientes y les hemos preguntado, el 90% no tienen miedo a coger la moto. Básicamente porque además, a pesar de ser un elemento compartido, con las medidas de seguridad te permite ir de forma individual y puedes hacer un uso pues óptimo, que con otros elementos más cerrados como un coche pues tiene un poco más de rechazo. Y luego, respecto al tema de los perfiles, sí que estamos muy sorprendidos porque antes, mientras estabais hablando estaba haciendo el porcentaje de paridad que teníamos respecto al uso de la moto, y hoy hay 50% de mujeres y 50% de hombres conductores, pero no es lo habitual. En España hay un 11% de propietarias de moto. Y en cambio nosotros tenemos un 30% de clientas de moto, ¿vale? De mujeres que hacen uso de la moto. Es decir, estamos rompiendo esa brecha de género que se produce a la hora de acceder a la moto. Y luego, en términos de edad, también. Nosotros desde un primer momento elegimos una moto que es motocicleta, que no es un ciclomotor, es decir, que te puedes desplazar a velocidades un poco más altas y puedes acceder a este área periurbana que contaba antes, que es lo que requiere más efecto de descarbonización, y eso nos está dando acceso a un perfil de clientes que supera incluso los 55 años. También nos ha sorprendido de forma muy, muy grata. Y por último, tenemos muchísimos clientes que no habían usado una moto antes. Es decir, el porcentaje de clientes con carnet de moto no es más de un 15 o un 20%. Es decir, la gente está haciendo un trasvase hacia un elemento nuevo que está en la ciudad disponible para cualquiera que tenga una aplicación. Alcalde, Miguel Samperio nos pregunta a través de la visión con el código Cooper que si debería ser, no debe ser obligatoria la ocupación de aceras en Madrid, que dice que los operadores deberían de pedir una foto opcional al aparcar, si eso no sería obligatorio. ¿Pedir una autorización? Sí, algo así. Una moto eléctrica compartida es un gran valor, pero su ocupación de las aceras es preocupante, nos dice este Pero internauta. en ese caso, mientras se cumpla con la ordenanza que nosotros tenemos vigente respecto de lo que es el aparcamiento en la Ciudad de Madrid, básicamente, que se refiere a que tiene que ser en aceras de más de 3 metros de ancho y que, por otro lado, si hay sitio en la banda de estacionamiento, se tiene que aparcar en la banda de estacionamiento, aparte del incremento de plazas de moto que nosotros también estamos haciendo en estos momentos. Creo que el problema no es solo en ese caso la moto eléctrica, es decir, cualquiera que tenemos moto tenemos que ser conscientes de que la tenemos que aparcar de acuerdo a la normativa, pero si la moto eléctrica se aparca de acuerdo a la normativa no supone una utilización que impida el paso peatonal, porque esa es la garantía precisamente que está en la ordenanza. Nosotros, en todo caso, y además en colaboración precisamente con las empresas, en ese sentido nosotros hacemos las inspecciones oportunas, los agentes de movilidad también tienen la capacidad de poder imponer sanciones, no solo la policía municipal, no solo ya respecto de la moto eléctrica, también respecto de los patinetes y de las bicis, que en ocasiones se dejan en mal estado, y en estos momentos también abordamos una reforma para poder sancionar directamente a las empresas por la dificultad que tienen muchas veces que nosotros pudiéramos sancionar al usuario. Pero no es una cuestión que a nosotros nos preocupe esencialmente, siempre que se cumpla con la ordenanza, y si no se cumple, pues habrá las sanciones correspondientes.
Siempre decimos lo mismo. Antes hablaba ¿Puedo Juan comentar? Antonio de la responsabilidad, pero somos ciudadanos, tenemos que ser todos responsables. Sí, Ramón, No, disculpa, perdona. que nosotros sí que le pedimos al cliente que haga una foto de final de viaje y sirve de alguna manera de notario de que esa moto está correctamente aparcada, porque lo que queremos es, bueno, además de educar al cliente, que no haya este trámite administrativo, que no haya una retirada de vehículo y además que haya una convivencia pacífica de nuestros usuarios con el resto de los ciudadanos. ¿Querías decir, Juan Antonio? No, iba a decir que de la misma manera que nuestras autoridades, nuestros políticos intentan hacer una ciudad que sea cómoda y lo mejor para todos nosotros, al final todo es una elección personal, una libertad bien ejercida. Y entonces la responsabilidad última de todo lo que estamos diciendo depende de cada uno de nosotros, como en todas y cada uno de los órdenes de la vida. Siempre la decisión de hacer bien una cosa o hacerla mal está en ti. Entonces tú tienes que tener el mejor escenario, el mejor estadio para poderlo hacer bien. Pero si tú no quieres hacerlo bien, olvídate. Entonces siempre habrá irresponsables que aparcarán mal y que pondrán en riesgo la seguridad o la salud de otras personas. Alicia. Pues yo creo que esto también pasa por una cosa muy básica, que es la educación vial en los colegios. En cuanto haya una asignatura real de educación vial y a los niños se les explique cómo hay que aparcar los patinetes, las bicis, las motocicletas, los coches, que hay que ser respetuoso, que la vida es muy frágil y sobre todo de los que no van dentro de un coche, creo que esto va a hacer que tengamos en el futuro una ciudad mucho más cómoda para todos. Creo que pasa por ahí, educación vial. Pues qué razón llevas. Nos quedan apenas un par de minutitos. Voy a aprovechar para decirle adiós a Laia Sanz y para también desearle lo mejor para la temporada. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cuál es el siguiente objetivo, Laia? Porque yo no sé si te caben más copas, aunque vivas en el campo, en la vitrina, la verdad. Bueno, la verdad que me faltan horas para entrenar todas las disciplinas que hago, pero sí, ahora pues la próxima carrera de Extreme, que será en Senegal, en Dakar. Y bueno, antes haremos alguna carrera para prepararlo bien y luego también empieza la temporada en moto, o sea que se viene un año interesante. Laia, te mandamos un beso enorme, gracias por estar con nosotros, gracias por tu compromiso y que tengas toda la suerte del mundo en cada proyecto que emprendas. Un beso muy, muy grande. Gracias, un abrazo. Chao. Alicia, recomiéndanos tu libro para viajar, que dentro de poco esperemos que con normalidad tendremos esa motivación que tu guía seguramente nos inocula. Nos quedan muchas cosas en el tintero. No sé, pero tenemos que ir porque el alcalde por lo visto tiene cosas que hacer. Este es mi nuevo libro, este es el fruto de esta pandemia, de este encierro. Toda aventura comienza con un sí, que creo que es ya simplemente el título ya tiene mucha fuerza. Toda aventura comienza con un sí. Qué frase más bonita. Y bueno, un manual de motivación para viajar sin miedo en moto o como uno quiera por el mundo, que se lo entregaré luego al alcalde porque lo he traído para Muy bien, pues se lo das luego al alcalde. Juan Antonio, gracias como siempre por tu sabiduría ciudadana que tanto nos gusta y que tanto compartimos. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa, me parece interesantísimo. Muchas gracias. Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que sigamos colaborando y que sigáis creciendo y siendo el orgullo de todos los ciudadanos de Madrid, seguramente que de todos los españoles, por el nivel de implicación que tenéis por ese futuro que todos anhelamos. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Alcalde, ¿el Madrid pasa esta noche? El Madrid yo creo que va a pasar esta noche. Ese escudo pesa demasiado en general y particularmente en la Champions. ¿El Atleti gana la Liga? Espero. Pues ya no tengo más preguntas. Pero no puedo decirlo con la misma seguridad que lo de esta noche. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a Acciona, gracias a El Mundo, a Marca, a nuestro presidente Antonio Fernández Galiano que ha estado con nosotros. Espero que haya sido nutritiva este encuentro, esta charla y hasta la próxima. Muchas gracias.